Desde hace 5 años, la Sugerencia Cultural del Banco de la República viene desarrollando un ciclo de conferencias y de conversaciones en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra, que es un baúl de herramientas físicas y digitales activadas por una red de más de 4.000 mediadores culturales voluntarios en todo el territorio, a los que de manera especial saludamos en los diferentes lugares donde nos siguen y donde están conectados con nosotros. Hemos tenido el privilegio de escuchar en este mismo ciclo inspiradoras figuras como el padre Francisco de Roux, el doctor Boris Cyrulnik, las filósofas francesas Chantal Mouffe y Brigitte Labbé y el magistrado sudafricano Richard Goldstone, que han abordado temas muy diversos que nos ayudan a interpretar la realidad que vivimos y a generar diálogos sobre conceptos difíciles de abarcar como paz, justicia, resiliencia, equilibrio, diferencia, perdón, entre muchos otros. Estas conversaciones son grabadas y subidas a la web como parte del baúl de herramientas de La Paz se toma la palabra, y los invitamos a visitarlas en nuestro portal. En particular, en este año y en alianza con la Comisión de la Verdad, nos hemos propuesto poner el tema de la verdad sobre la mesa. ¿Cómo hablar de esa verdad que no puede ser decretada y requiere tanto evidencias como multiplicidad de voces? Una cosa sabemos, y es que hablar de verdad requiere coraje. Parafraseando al padre de Roux, solo cuando uno tiene el coraje de ver la verdad, la personal y la colectiva, la dolorosa y la alegre, se puede construir algo distinto. Nos hemos propuesto entonces hablar de verdad desde distintas disciplinas y puntos de vista, y los invitamos a que nos sigan y próximamente estaremos hablando aquí, por ejemplo, de cómo la verdad es vista por un psiquiatra o por un psicoanalista, o cómo es vista desde la neurología. Y hoy tenemos una aproximación muy novedosa al tema de la verdad. ¿Qué nos revelan los grandes datos sobre la paz en Colombia? Para esto nos acompaña el profesor español Juan Luis Suárez, director del Laboratorio de Humanidades Digitales Cultureplex de la Universidad Western Ontario y vicerrector de investigaciones de esta universidad. Entre varios frentes de investigación, Juan Luis se interesa en el proceso de paz de Colombia y ha accedido a contarnos algunos resultados de un estudio sobre el comportamiento lingüístico de los colombianos basado en el análisis de datos y en miles de documentos sobre el proceso de paz. ¿Qué decimos y cómo lo decimos cuando hablamos de paz? ¿Qué posición moral adoptan unos cuando interpretan lo que dicen otros? ¿Qué damos por supuesto sobre nuestro país? ¿Cómo describimos a las víctimas? Al final de la conferencia tendremos un tiempo para que Juan Luis responda a algunas preguntas, así que estaremos repartiendo unos papeles para poder seleccionarlas. Les recuerdo que esta conferencia está siendo transmitida por Facebook Live y también recogeremos algunas preguntas de quienes están conectados virtualmente. En un par de semanas la grabación estará en nuestro portal YouTube y en nuestra página web de La Paz se toma la palabra, que les invitamos a visitar. Muchas gracias a Juan Luis especialmente por haber aceptado una vez más ser parte de este proyecto al que acompaña con mucho trabajo. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y por dejarme participar en su conversación, en la conversación de Colombia acerca de la paz. Decía el filósofo del lenguaje Donald Davidson que si un intérprete puede identificar un patrón en el comportamiento lingüístico de alguien, entonces puede encontrarle un sentido a sus palabras. Si no puede interpretar sus expresiones, entonces no tiene argumentos para atribuirle sentido a los sonidos que producen y apoyar la hipótesis de que se trata de un agente racional. En este sentido, para Davidson, el significado es sobre todo y esencialmente intersubjetivo. Quiero detenerme hoy en algunos de los términos de esta afirmación de Davidson, especialmente en los de patrón lingüístico, en los de comportamiento lingüístico y en el de intersubjetividad, para hablarles hoy desde estos 3 puntos de vista y desde la distancia de alguien que vive lejos de Colombia, de las conversaciones de paz que empezaron en La Habana en 2012, antes en otros lugares secretos y de intriga, como toda negociación requiere, con una presencia muy importante, creo que se puede rastrear respecto al suspense y a los inicios de las conversaciones en las cartas entre Henry Acosta y Pablo Catatumbo, que se han recogido en el tomo 1 de la Biblioteca de la Paz, que recientemente publicó el
el gobierno saliente. Y estas conversaciones que también empezaron antes y continuaron después en casi todas las familias de Colombia, en muchas ciudades, en las redes sociales, en los medios tradicionales, a través del plebiscito, de las elecciones, el Congreso de la República y afortunadamente continúan hoy por toda Colombia. El patrón o los patrones que intentamos detectar son aquellos que han aparecido en los documentos publicados durante varios meses, durante muchos años, por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz acerca de la mesa de negociaciones en La Habana, pero también en los textos elaborados por muchos colombianos. Estos patrones que hemos intentado detectar, a veces lo hemos hecho utilizando técnicas tradicionales de lectura y en otras ocasiones mediante técnicas de inteligencia artificial que nos permiten abordar la inmensidad de documentos y la gran cantidad de palabras que se han producido en los últimos años acerca del pasado y el futuro de Colombia y acerca de lo que ustedes entienden por la paz. Es el comportamiento lingüístico, por tanto, de los participantes en las conversaciones de paz, pero también el de los miles de colombianos que durante todos estos años han expresado sus emociones, sus ideas, sus experiencias acerca de la paz en muy diversas formas y a través de muchos medios. Es el de unos y el de otros, ese comportamiento lingüístico que acaba produciendo la posibilidad de encontrar esa intersubjetividad en la que se plasma el significado. Y ahí quiero decir humildemente que esta intersubjetividad me la aplico fundamentalmente a mí. Lo que hago es intentar ver a través de estas conversaciones entre los colombianos y la conversación que yo entablo con estos documentos, qué quiere decir la paz y qué quiere decir Colombia, a partir de mi propia interpretación. Voy a empezar intentando determinar de qué hablan los acuerdos. De qué hablan los acuerdos a partir de este tipo de interpretaciones que utilizan técnicas de análisis masivo de datos. Por lo tanto, mi propuesta es que consideremos los acuerdos de paz a partir de la interpretación de Davidson, los que se firmaron en el Teatro Colón el 24 de noviembre del 16, y lo ratificó el Congreso los días 29 y 30 de ese mismo mes, no como un texto sagrado que encierra un sentido único y definitivo, el que emana la teoría de la verdad acerca de lo que Colombia ha sido y de lo que Colombia será, pero sí como una parte muy importante para el entendimiento de lo que ha sido el conflicto en el mundo colombiano y entendiéndolo como una posibilidad para establecer ese intercambio intersubjetivo que nos permitirá determinar los sentidos de la paz y de Colombia a partir de estos intercambios. Si hacemos un análisis de las frecuencias de las palabras que aparecen en los textos de la negociación, tanto en los comunicados conjuntos como en los informes parciales, como en algunos de los reportes y en las versiones finales del acuerdo, nos encontramos que tenemos estas 8 palabras como las más frecuentes. Acuerdo, nacional, conflicto, gobierno, que normalmente viene emparejada con nacional, FARC, EP, política, Colombia y paz. Hay muchas otras, pero estas son las más frecuentes. La distancia entre estas y las demás es considerable respecto al volumen de veces que aparecen. Y la primera sugerencia que sale de esto es que las negociaciones o las conversaciones, como se llamaron en La Habana, acerca de la paz en Colombia, son sobre todo conversaciones acerca de un acuerdo sobre qué quiere decir Colombia, cuál es el papel de la política en esa definición de Colombia y cuáles son los papeles del gobierno nacional, de la FARC y sobre todo de la política en la construcción de esa, como veremos, se define como una nueva Colombia. La paz es un medio para todo esto, no el fin en sí mismo. La paz es un medio para poder facilitar este tipo de conversaciones que aparecen reflejadas a través de las palabras más frecuentes que se utilizaron en todos esos años de negociación, en esos largos casi 5 años de negociación. Me quiero detener en conflicto, porque conflicto es una de las claves del sistema, una de las claves de la arquitectura del sistema conceptual y legal de todo el proceso de paz. Y conflicto tiene fundamentalmente 3 sentidos. Y
la utilización simultánea, a veces diferenciada en otras ocasiones, de estos sentidos bajo la misma palabra conflicto, creo que es una de las razones de las mayores confusiones acerca de lo que quiere decir el acuerdo para unos y para otros. Conflicto tiene tres significados fundamentalmente. El primero es jurídico y a partir de él se van superponiendo los otros significados, pero los que están debajo son absolutamente necesarios, no se pueden eliminar. Es jurídico porque la definición de lo que ha pasado en Colombia como un conflicto es clave para que todo lo que se haga a partir del momento que empiecen las negociaciones se considere bajo el marco de la legalidad del derecho internacional humanitario. Por eso el gobierno anterior al gobierno Santos, el gobierno Uribe, no quería describir lo que pasaba como conflicto y por eso era tan importante que no se definiera lo que había ocurrido en Colombia ni como guerra civil ni como terrorismo, porque si no, no se aplicarían las reglas jurídicas del derecho internacional humanitario. Y eso llevaría a consecuencias tan graves como la posibilidad de establecer un tribunal internacional de crímenes de guerra en Colombia o la de que los dirigentes colombianos de un lado o de otro no pudieran salir del país porque no sabrían si iban a ser apresados en cualquier frontera para responder a ese tribunal. Es decir, supondría una quiebra automática de la continuidad de la institucionalidad del Estado colombiano. Por lo tanto, esa primera acepción era fundamental. Es lo primero que hizo el gobierno, el grupo encabezado por Jaramillo, al intentar establecer las bases de la negociación. Lo que ha ocurrido es un conflicto. Un conflicto armado, normalmente un conflicto armado interno. Es la definición o la descripción más larga que aparece en los acuerdos. Esta interpretación múltiple viene avalada por textos como el que he recogido aquí, de la intervención de Sergio Jaramillo en el tomo primero de la ya mencionada Biblioteca de Paz de Colombia. Eso, dices, en todo caso, es lo que tratamos de hacer en La Habana. Llegar a un acuerdo que le pusiera fin al conflicto, primera definición, y que le abriera las puertas a una etapa de transición para implementar un acuerdo que cerrara el conflicto histórico. Esta es la tercera definición, ahora les explicaré la segunda, que es la más sencilla, y beneficiara a toda la sociedad. Pusiera fin al conflicto, marco jurídico. El fin del conflicto es lo que se llama el cierre, en muchas otras acepciones, que quiere decir que haya paz, es decir, que se deje de utilizar la violencia. El fin de la guerra propiamente dicho, o la intervención de la paz como el estado habitual de la sociedad política colombiana. Y el tercer sentido de conflicto es el conflicto histórico. El conflicto histórico tiene dos acepciones fundamentales. Una política, desde la teoría marxista de las luchas de clases en la sociedad capitalista, y por otra parte, como marco para englobar los puntos del acuerdo que llevarían luego a la implementación de la paz en los años siguientes. Es decir, el tema de las drogas, el tema de la reforma rural y el tema de participación política. Es decir, de lo que se trataría en el programa político más amplio que habría que desarrollar en los 2 o 3 próximos mandatos para que no se volviera a una situación de violencia, es decir, para que no se produjera la repetición del conflicto. Los tres sentidos son necesarios. Quizás el principal problema de comunicación, más allá de la arquitectura conceptual y legal, que me parece muy bien desarrollada, es la confusión a la que provoca, porque se puede aceptar la primera definición, que es casi obligatoria para emprender este proceso, y la segunda, porque si sigue habiendo violencia no se puede hacer nada más. Pero se pueden discutir los términos de la resolución del conflicto histórico, es decir, cómo se hace la política en los próximos años. Y creo que ahí es donde tenemos algo de margen. En los próximos años, dependiendo de con independencia de quién esté gobernando. Creo que esto es importante. Segunda cala semántica muy importante de toda la negociación y de todos los documentos. La metáfora de la construcción, la metáfora ingenieril. El término paz aparece en 2 frases en todos los documentos, prácticamente solo en 2 frases. Una como nombre propio, cuando se habla de la justicia especial para la paz, de la justicia transicional, y la primera y más corriente, que está recogida en el título, es cuando se habla de la paz en términos de la construcción de una paz estable y duradera. Esa es la definición más directa que hay de paz y que se repite constantemente a lo largo de todos los documentos, pero nunca se explica qué quiere decir. ¿Qué quiere decir construcción?
y qué quiere decir estable y duradera. Se repite muchísimas veces, pero esta metáfora nunca está deconstruida y explicada. Y creo que ese es otro de los problemas que tenemos. ¿Qué quiere decir paz en estos términos? ¿Por qué una metáfora de este tipo y no otra? ¿Por qué no un conjunto de metáforas que fueran más accesibles a las diferentes sensibilidades lingüísticas e históricas de los colombianos? Una pista respecto a lo que se quiere decir la tenemos de nuevo en el mencionado documento de Sergio Jaramillo, publicado este año. Un proceso de paz, dice, es, si se quiere, una forma de diseño que no difiere mucho de construir una casa. Se acuerda un plan, se ponen los cimientos, luego el piso, luego se agregan unas habitaciones, etc. Excepto que se trata en este caso de una casa en movimiento. Esta casa, supongo, aunque no se explicita en ningún momento, es Colombia. Una Colombia en movimiento porque no acaba de estar totalmente construida. Hemos puesto los cimientos y quizás lo que necesitamos todavía es construir una sala de estar en la que todos podamos formar un círculo y seguir hablando antes de construir las siguientes habitaciones. Estos dos primeros niveles, las tres acciones de conflicto y la metáfora constructora o constructiva de la paz, nos abocan a dos interpretaciones o sentidos de la paz que tenemos que explicitar. Uno es la paz como el fin de la violencia, recuerden el segundo nivel de la definición de conflicto, y la construcción de un país, la tercera definición del conflicto, es decir, lo que tenemos que hacer a partir de ahora para que no haya repetición, para que se subsanen las desigualdades económicas, para que se iguale la posibilidad de participación política, para que haya presencia del Estado en todo el territorio y se cumplan todos esos requisitos para que el país siga estando en paz. Como digo, aquí es donde tenemos un poco de margen en el tercer sentido de la construcción de un país. Y quiero hacer referencia a una expresión, paz verdadera, que algunos medios de comunicación, como La Silla Vacía, han utilizado ya para referirse a lo que el nuevo gobierno está empleando cuando se refiere a la paz, a ese tercer nivel de la paz. Porque los otros dos, en mi modesta opinión, sean las que sean las opiniones y las expresiones que se hagan, más altas o más bajas, son intocables en este momento. Creo que el Estado colombiano no se puede permitir el lujo de intentar remover la definición de conflicto en términos del marco jurídico y la definición de conflicto en términos del fin de la violencia. Aquí es donde hay un poco de margen, y aquí es donde entra el margen de la política. Esto es lo que hay que discutir. Entre otros, los tres puntos principales del programa político que contiene el acuerdo de paz y que era fundamental para atraer a las FARC a las mesas de negociación. Y que, por otra parte, son totalmente razonables. Son asuntos por los que han pasado prácticamente todos los estados modernos en algún momento de la historia. Una reforma rural, los términos de la participación política y, en el caso concreto de Colombia, el problema de las drogas, porque es un problema evidente que hay que afrontar de una manera u otra. Aunque no sea soluble solo desde la perspectiva colombiana, porque evidentemente hay una problemática global en todo esto. De manera que cuando empecemos a escuchar esta metáfora de la paz verdadera en las próximas semanas y en los próximos meses, creo que hay que tener la antena bien preparada para pensar que a lo que se están refiriendo es al margen de interpretación y aplicación de la construcción del país en los próximos años y que hay que mantener la conversación acerca de la paz, de este tipo de paz, en esos términos. Cuarto elemento clave en los acuerdos y en todos los documentos que se publican casi desde el principio, en 2012, es la idea de una nueva Colombia. Una nueva Colombia que se representa como una comunidad y que aparece claramente en la estructura gramática de casi todos los documentos, de casi todos los párrafos, de casi todas las frases, con la presencia del nosotros, como el sujeto de casi todas las oraciones, el sujeto gramatical. Ven que además la idea del nosotros, en la forma verbal de casi todas las oraciones, se incrementa conforme se llega al primer punto azul, que es la negociación del punto 5, el tema de las víctimas y la justicia transicional, y en el acuerdo final, cuando incluso a la hora de utilizar un sujeto plural, el gobierno y las FARC, el verbo que se utiliza siempre es el plural del nosotros. Un nosotros que en términos gramaticales es siempre un plural asociativo, es decir, lo emite alguien que en el acto de comunicación indicará siempre un yo
y aquellos que con él o conmigo están vinculados o por una relación lógica o por el contexto. Y en este caso el contexto es esta nueva Colombia, y en cuyo nombre también habla ese yo o ese nosotros, y de cuya representatividad se apropian. Creo que este fue uno de los elementos de negociación más importantes por parte del grupo del gobierno. Inmediatamente crear un nosotros al cual se vieran abocados los representantes del otro lado de la mesa de negociación. Es decir, esta nueva Colombia es la de los unos y la de los otros, es la de todos nosotros, y así tiene que ser. Y el elemento quinto del que quiero hablar respecto al lenguaje de los acuerdos y de todos los documentos que se publicaron acerca de las conversaciones en La Habana es la presencia de dos nudos gordianos en los que descansa todo, lógicamente, lingüísticamente y jurídicamente: el conflicto y las víctimas. Si se cortan por medio esos dos nudos, se destruyen todos los acuerdos. Si se mantienen, las otras cosas se pueden negociar y son flexibles, pero esto es fundamental y voy a intentar explicarles por qué. Uno de los documentos en los que más aparece la palabra conflicto es en la contribución, en los documentos de los historiadores recogidos bajo el título de Contribución al entendimiento del conflicto armado, que lo publica o se publica bajo el marco de la Comisión Histórica del Conflicto y de las Víctimas. Pero que en términos de apariciones lingüísticas es sobre todo, de nuevo, un análisis del conflicto. Hay muy poca presencia de las víctimas. Un par de artículos tienen una presencia mayor, fundamentalmente el de Jorge Giraldo, de la EAFIT, pero la mayoría de los intelectuales, historiadores, lo que están intentando es definir cómo fue el conflicto colombiano, la historia, para intentar establecer cuál fue el pasado del país y a partir de ahí construir el presente y el futuro. En todos los cientos de documentos que hemos analizado, cuando aparece la palabra víctima, aparece siempre en la misma frase o en el mismo párrafo que la palabra conflicto. Vean la gráfica y verán que en azul tienen la palabra conflicto, en naranja tienen la palabra víctima. Siempre aparecen juntas. De nuevo, en los dos documentos fundamentales para la parte moral y jurídica de los acuerdos, que son al final del 2011 al final de 2015, la negociación sobre el punto quinto, la justicia transicional y el derecho de las víctimas a la verdad, a la reparación y a la no repetición, y en el acuerdo final. Y esto es así porque solo las víctimas pueden legitimar las tres interpretaciones del conflicto en las cuales se sostiene todo. Porque solo las víctimas pueden legitimar que sea el tipo de justicia que se ha aceptado y no la justicia penal ordinaria la que se aplique a todos los casos que se vayan a revisar. Solo la generosidad de las víctimas al aceptar esa solución y no otra, una solución que necesariamente hace de los victimarios seres iguales a nosotros, porque se someten al mismo sistema de dignidad y de justicia que concedemos a cualquier ser humano, el conflicto tiene sentido en esos tres sentidos, que son necesarios para sostener todo lo demás. Por eso aparecen siempre juntas, las víctimas y el conflicto. Y son los dos elementos que no se pueden separar y que no se pueden romper. Curiosamente, quiero pensar que estas dos intervenciones, una de Sergio Jaramillo, en la presentación del marco conceptual para la negociación del tema de las víctimas en el Senado, en junio del 2014, en la que afirmó, como se ha afirmado en muchas ocasiones, que este era el momento de las víctimas, este era el momento de la paz. Y un tuit de hace un par de meses del actual presidente, Iván Duque, en el que se reclama que la paz con correcciones es para que las víctimas sigan siendo el centro del proceso, digo que espero que esto sea la señal de que ambas interpretaciones políticas de los acuerdos sigan teniendo presente que las víctimas son la clave legitimadora en términos morales de todo lo demás y por lo tanto tienen que seguir siendo el centro de atención en todo el proceso político posterior. Curiosamente, también tengo que decir que en términos de frecuencia, a pesar de que las víctimas sean el centro moral de los acuerdos, en los 5 años de negociación aparecen en la posición 16 de las frecuencias de palabras, que representan 0,14 de todo el lenguaje de las negociaciones.
un porcentaje que sube hasta el 3.3% cuando consideramos solamente el texto del acuerdo final. Es decir, y estamos hablando solamente de la palabra víctima y sus derivadas, el plural, etc. Es decir, a pesar de lo que yo considero es una poca presencia numérica, la presencia conceptual a través de la arquitectura de la justicia especial para la paz y la presencia legitimadora siguen siendo fundamentales. Esto es lo que dicen los acuerdos, los políticos en nuestra representación. Permítanme volver brevemente a Davidson para recordar que en su teoría empírica del significado lingüístico no hay significados determinados y por consiguiente el significado no es determinado. En lugar de la imagen tradicional del significado como cuantas, es decir, como unidades cerradas, semánticas, que los hablantes asociamos con nuestras expresiones verbales, el argumento de Davidson es que el significado es la estructura invariante que es común a todas las interpretaciones que compiten en el comportamiento lingüístico de un grupo. Es decir, todos tenemos múltiples interpretaciones y es en la competencia de esas interpretaciones en donde tenemos que detectar cuál es el significado que como grupo estamos dándole a algo. La alternativa es saltar de una verdad absoluta a la siguiente verdad absoluta, a la siguiente verdad absoluta, sin que exista ninguna comunicación entre las diferentes perspectivas lingüísticas y los diferentes comportamientos lingüísticos que se dan en una sociedad. Hay que hacer que el significado sea intersubjetivo en esos intercambios. Les propongo 4 expresiones lingüísticas de comportamiento de los colombianos a partir de la colaboración que hemos establecido con el proyecto que presenta esta conferencia y con el Banco de la República. El primero es Hechos de Paz, que es una serie de fichas rellenadas por ciudadanos normales y corrientes que entraron en las tiendas, entre otros sitios, en la Feria del Libro de Bogotá y expresaron cuál era para ellos un hecho de paz específico. Entonces recogimos todas esas fichas, que eran más de 1000, y de la misma manera que analizamos los acuerdos de paz, analizamos el lenguaje de lo que dicen los colombianos cuando se refieren a la paz. Y los colombianos, cuando se refieren a la paz, hablan de 3 cosas fundamentalmente. Hablan de la gente, hablan de personas, hablan de lo social, hablan de grupo. Estas son sus palabras por frecuencia. Hablan de la comunidad, de la mujer, del hombre, de la sociedad. También hablan de la familia, de la mamá, de la familia, de los hermanos, de los padres, de los hijos, de todo lo familiar, tanto en contextos de conflicto como en contextos de salida de conflictos para describir hechos de paz. No se refieren a acontecimientos históricos o a situaciones de la política a las que estamos expuestos constantemente en los medios de comunicación. Hablan de gente y hablan de familia. Y cuando se refieren al espacio, que es el tercer campo semántico del que más hablan, se refieren a espacios muy inmediatos, muy cercanos físicamente a la realidad cotidiana de casi todos nosotros. Hablan del colegio, hablan de la casa, del hogar, del país, del trabajo. Hablan del mundo, mucho más que los acuerdos de paz, de la ciudad, del lugar, de la clase, del pueblo, en algunos casos de Bogotá. Es decir, 3 núcleos semánticos: la gente, la familia y el espacio. Este espacio cercano, muy cercano físicamente, muy íntimo. Con los niños hicimos otro ejercicio similar. Les pedimos que pensaran qué era la guerra y qué era la paz. Recogimos toda la información y en este caso no la analizamos totalmente, analizamos como el 10% de las fichas que entregaron. Curiosamente, los niños, cuando se les preguntan sobre este tipo de cosas, hablan sobre todo, entre otras cosas, porque en este caso las entrevistas estaban más estructuradas y por lo tanto las preguntas incitaban a contestar de alguna manera utilizando ciertos patrones lingüísticos. Hablan de la guerra, hablan de la violencia, de la muerte, de matar, pero también hablan de daño, de pelear, de dolor, de sufrimiento, de destruir. Los niños hablan de la comunicación también mucho, como método de resolución de sus problemas, de esa violencia de la que han hablado anteriormente. Hablan de hablar, utilizan mucho el verbo dirías, dice, habla, razones, hablando, decir, palabra. Conceptos e ideas muy relacionados con la comunicación interpersonal. Y lo tercero
de lo que hablan los niños, como en el caso de los mayores, de los adultos, de hechos de paz, es de la gente. De las personas, de alguien, de los demás, de los niños, de los otros niños, de su familia. Es decir, cosas muy cercanas, muy cotidianas. Las personas hablan de las personas. Cuando se refieren al espacio, hablan del país, hablan del mundo, hablan del lugar. En aquellos momentos estaban produciéndose las negociaciones y por lo visto los niños lo sabían, y algunos se refirieron a La Habana y a Cuba, pero también hablaban del planeta. Es decir, estaban contextualizados en un mundo mucho más rico y multidimensional que otras representaciones del espacio. Pero de nuevo el espacio es muy importante en ambos casos. El espacio y la gente son las dos constantes que van a lo largo de ambos grupos de colombianos. El tercer grupo de documentos que hemos analizado de la misma manera son una serie de podcasts que se recogen en la página del proyecto bajo el título general de La Paz se cuenta. Y en este caso hemos analizado todos los podcasts juntos, con lo cual de alguna manera se enmascara la peculiaridad lingüística de cada uno de los protagonistas de esos podcasts. Pero sí se pueden ver una serie de tendencias en todos ellos que se han repetido incluso cuando hemos utilizado dos métodos diferentes de algoritmo para extraer los núcleos semánticos de los que se hablan en estos podcasts. Se habla de mesas de participación, de sectores y actores, de movimientos. También se habla mucho de la sociedad civil y se concibe de una manera integral, completa. Se habla de las comunidades, de las medidas de protección, de la violencia, sobre todo en el campo, de la pedagogía, de la educación, de los territorios, del aumento de capacidades y del diálogo, de la comisión, de los pueblos, de las diferencias en esos pueblos, de lo social y de la tierra, todo muy relacionado con el tema del territorio. De nuevo con los afrodescendientes, el territorio, todo lo étnico y en algunos de los podcasts con la violencia sexual, la violencia de género en las comunidades y las diferentes experiencias negativas de las niñas y de las mujeres, de los grupos LGTBI y de nuevo de las personas. La importancia de las personas en todas estas reflexiones acerca de la paz. Y en cuarto lugar, lo que tenemos es una imagen de 3.200.000 mensajes de Twitter que recogimos durante el año 2016, es decir, durante la última parte de las negociaciones, y que tenían como criterio de selección que contuvieran las palabras paz y Colombia, de alguna forma. Representan más de 627.000 usuarios, casi todos ellos colombianos, que están hablando de la paz y de las negociaciones en ese momento. Y que están representados aquí de la siguiente manera. Los colores representan los meses, con rojo siendo enero y el rosita claro diciembre. En el eje de abajo tienen 20.000, 40.000, hasta 80.000, que es el número de veces que una palabra determinada aparece cuando se hace todo el análisis. Es decir, la que más se utiliza claramente es Colombia, la segunda paz, entre otras cosas porque estábamos filtrando por ese tipo de palabras. Pero recuerden que se parecen mucho más a las palabras que encontramos en la lista del acuerdo, que hablan de nacional, hablan de país, hablan de gobierno, de ese tipo de cosas. Porque este debate es muy político en Twitter, a pesar de la variedad de gente que estaba participando. Y también se está hablando mucho de temas que luego han recorrido los siguientes meses de la vida social y política colombiana. Cuba, un poco menos, porque se acabaron las conversaciones, el sí a la paz, todos esos lemas que aparecieron durante esos meses. Venezuela, adiós a la guerra, Colombia decide, todo ese tipo de cosas. Que fundamentalmente lo que nos hacen pensar es que lo que era un conflicto violento, armado, físico, se traslada en gran medida a las redes sociales. De una manera que a mucha gente no le gusta por el nivel de violencia y agresividad verbal que se produce, pero que a la vez es mucho más beneficioso que el conflicto físico armado que acaba con la gente. Es decir, yo creo que la idea de que el conflicto armado pase a ser un conflicto de conversaciones es un paso positivo, a pesar del tipo de lenguaje que muchas veces se utiliza en la confrontación en este tipo de medios. Es decir, el conflicto de alguna manera se traslada a Twitter. Ya termino. Termino con Doris Salcedo y una de sus obras más recientes, llamada Palimpsesto, la cual hace un homenaje
a los inmigrantes que llegan al Mediterráneo, que pueden ser casi cualquier víctima de las que tenemos en nuestras sociedades, en una exposición con un componente tecnológico y otro natural del agua muy interesante que hizo para el Reina Sofía hace unos meses. Y recojo esta obra, como muchas otras de Doris Salcedo o de otros artistas, porque creo que recoge mucho mejor que el lenguaje, sobre todo el lenguaje de los políticos y a veces nuestro propio lenguaje, la idea de que el significado se construye intersubjetivamente, de que no hay significados determinados, de que es la interacción de cada uno de nosotros con las víctimas, con los otros significados, la que realmente va creando el significado que tenemos que hacer evolucionar. Y hacerlo evolucionar es fundamental, porque, como dijo Davidson, no hay significados determinados y fijos. Por eso las preguntas con las que les dejo tienen que ver con algunos de estos temas semánticos que hemos ido viendo y que tenemos que seguir repensando y reconstruyendo en estas interacciones intersubjetivas. ¿Están las víctimas más cerca de nosotros, de ese nosotros que es tan importante en la estructura gramatical del texto, de las negociaciones y de los acuerdos? Cabemos todos en el nosotros, y esto es fundamental. Hemos tejido una nueva manta para una nueva Colombia y quizás la hemos movido demasiado hacia un lado y otra parte se ha quedado, como ocurre en la cama, al aire libre y está disconforme o descontenta del frío que le llega. Es decir, ¿podemos construir un nosotros todavía un poquito más amplio? Pienso aquí siempre en cómo es este nosotros, que no es un nosotros de máximos, es un nosotros de mínimos. Siempre me acuerdo del título del libro más reciente del maestro Jorge Orlando Melo, La historia mínima de Colombia. Y quiero quedarme con el término mínima, porque no es el momento de hacer las historias máximas de ningún lugar, porque en esas historias máximas solo cabemos unos pocos siempre, nosotros, los que enunciamos. Es la historia mínima la que nos da cuál es el mínimo común que todos somos capaces de aceptar, como lo es el mínimo de las éticas mínimas que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial y que nos permite establecer cuáles son los elementos fundamentales en los que todos podemos coincidir para luego, más adelante, ir expandiendo esos mínimos en otras cosas, en otras habitaciones de esa casa en movimiento de la que hablaba Sergio Fajardo. Aquí tienen los diversos grupos lingüísticos que hemos analizado anteriormente, con las palabras que más utilizan cada uno de esos grupos lingüísticos. En la parte de abajo a la derecha tienen, digamos, lo que podemos llamar la parte más política de estos grupos lingüísticos, los acuerdos de paz y las conversaciones en Twitter. Fíjense que esos dos grupos son los que menos palabras tienen en común con el resto de lo que podríamos llamar la gente normal y corriente. Evidentemente se conectan por Colombia y por la paz, que son dos elementos fundamentales. También por la guerra y por Cuba, por lo que hemos dicho de la importancia de Cuba durante las negociaciones. Pero cuando comparamos esas palabras más utilizadas por la parte política de nuestra sociedad con las que utiliza la parte civil de la sociedad, personas, mundo, gente, calle, hogar, hablar, comunicación, violencia, estamos hablando fundamentalmente de dos lenguajes diferentes. Y creo que aquí es donde está uno de los problemas fundamentales de los últimos meses y espero que no sea de los próximos meses y de los próximos años en Colombia. La incapacidad que hemos tenido todavía, todos, y creo que no es culpa solo de los políticos, aunque ellos tienen su mayor responsabilidad por los cargos en los que están, de construir un lenguaje que sea capaz de unir todos estos grupos semánticos, que sea capaz de incluir a todas estas diferentes grupos y movimientos sociales. Un lenguaje mínimo en el que todos estemos de acuerdo y que sea capaz de articular un proyecto mínimo para el futuro del país. Ahí es donde está la importancia de estos análisis lingüísticos. Esto es lo que la gente siente, esto es lo que la gente piensa, esto es lo que la gente vive. Y conseguir armar un lenguaje que incluya todas estas unidades, más muchas otras que no hemos analizado, que son igualmente relevantes,
es la pista fundamental respecto a cuál es el mínimo para las conversaciones civiles y para la construcción del futuro del país, para ese tercer nivel del conflicto histórico, que es lo que toca hacer en los próximos años. Por eso, siguiendo las ideas de Davidson y trasladándolas al contexto actual, para mí los acuerdos son sobre todo el documento más importante que se ha producido en los últimos años para facilitar la mutua interpretación acerca de qué ha sido Colombia y sobre todo acerca de qué va a ser Colombia. Y para la creación de un lenguaje mínimo en el que todos se sientan representados, en el que todos digan, yo también soy parte de nosotros. Cuando recogemos y entendemos la información, sobre todo de los grupos sociales de los niños, o de los intelectuales y artistas que hablaron en los podcasts, o de la gente que participó en Hechos de Paz, lo que nos encontramos fundamentalmente es lo que Michael Ignatieff ha llamado recientemente en un libro las virtudes ordinarias. En todos los grupos, en todos los lugares del mundo en los cuales la globalización o cualquier otro tipo de problemas ha afectado profundamente a las poblaciones, las propias poblaciones se han organizado para crear un orden moral propio en la cotidianidad. Esas son las virtudes morales ordinarias, normales y corrientes, que han de hacer la base de la pirámide de la construcción moral para el futuro del país. Por eso también creo, y les dejo ya aquí, que nuestro deber moral hoy, la virtud moral por excelencia hoy día en Colombia y en cualquier sitio, es mantener viva la conversación que los acuerdos simplemente han facilitado. Gracias. Hay algunas preguntas del público y vamos también a escuchar algunas preguntas del Facebook. Entonces, una primera pregunta que hace Adriana Corredor es ¿de qué manera puede incidir este tipo de análisis en la agenda pública del nuevo gobierno, según usted? Creo que en dos formas fundamentales. La asunción de un lenguaje político que, partiendo de lo mínimo, englobe a todos, englobe al nosotros más amplio posible, y en la creación de un lenguaje político y una política presupuestal respecto al tercer nivel del conflicto que sea aceptable por todas las partes. Creo que esos son los elementos fundamentales. Partir del lenguaje de mínimos para crear un lenguaje nuevo de la política de Colombia y, por otra parte, utilizar la tercera definición del conflicto como lo que realmente es, un lugar para la construcción del país, de un país en el que todos estén a gusto. Aquí hay otra pregunta que es ¿cómo evolucionar el significado de la paz en un escenario de creciente violencia hacia quienes tejen la palabra de la paz desde el movimiento social? Volvemos a la primera definición de conflicto. Todo esto es posible porque la primera definición jurídica de conflicto asume que las reglas del juego están dentro del derecho internacional humanitario y que la violencia se ha acabado como forma de comunicación o de resolución de conflictos. Creo que eso es fundamental. La segunda parte de la respuesta sería que los grupos van a seguir definiendo y redefiniendo qué quiere decir la paz y qué quiere decir Colombia. Y es el esfuerzo de la interpretación mutua el que hay que mantener vivo. Hay que seguir hablando y hay que seguir demostrando que la palabra, el lenguaje que se preocupa de las personas, que se preocupa del espacio físico íntimo, de lo inmediato, de lo cotidiano, es la base para todo lo demás. Mantener la conversación viva sigue siendo lo fundamental para definir cuál va a ser esa paz del futuro en Colombia y cómo va a ser el país. ¿Hay alguna otra por allí? ¿Y alguna por aquí? Bueno, aquí hay esta última y luego entonces, dentro de la modificación del conflicto, dices que se ha transformado el acto de agredir con las acciones a las palabras. Entonces, ¿qué piensas de la tradición popular que dice hiere más una palabra que un golpe? Estoy muy dispuesto a que me hieran con todas las palabras y no me den ningún golpe. Así es que duelen mucho, pero duelen solo en una proporción adecuada. Quien ha sentido dolor físico, creo que sabe eso muy bien. Es el primer paso. No es que herir verbalmente esté bien,
pero cuando se trata de ir construyendo niveles, que me insulten lo que quieran en Twitter, porque además los puedo apagar cuando quiera. La palabra víctima, aunque está en el discurso de Jaramillo y de Duque, no se encuentra en el análisis semántico de las conversaciones de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué será? Creo que, y esto es una intuición, y digo esto con toda la humildad y el respeto de no haber sido una víctima, creo que tiene que ver con dos cosas. La gente quiere tratar con personas y la gente quiere ser tratada como persona. Y creo que eso se aplica fundamentalmente a las víctimas. Creo que lo que te provoca ser víctima, no sé si me estoy equivocando en la interpretación, es que de alguna manera dejas de ser persona. Y volver a ser persona es el objetivo de cualquier ser humano. En eso basamos la educación, en eso basamos la familia, para eso tenemos Estado, para que la gente se pueda convertir en persona. De eso es de lo que hablan, porque ese creo que es el recorrido o la parte final del recorrido al que queremos llegar. Por otra parte, creo que tiene que ver con los tipos de documentos que hemos analizado. Creo que la definición o las descripciones de víctimas que pueden resultar, por ejemplo, de los documentos del Centro de Memoria Histórica, matizarían muchísimo este tipo de contenidos semánticos. Es preocupante que no aparezca la palabra yo, si se tiene en cuenta que pasar de la guerra a la paz requiere un cambio de actitud individual, ¿no? Sí, en cierto sentido. Pero de nuevo, cuando hay que establecer un proceso con un tiempo limitado, hay una serie de pasos. Y creo que en el caso de, sobre todo de los acuerdos, que es donde aparece el nosotros, era fundamental integrar a todas las partes bajo ese paraguas del nosotros. Creo que eso era fundamental. Por otra parte, en términos etimológicos, nosotros está formado por dos partes. Una es el nos, que es el yo, que de alguna manera se une a esos otros en el nosotros. Creo que eso es bien importante. ¿Nos podrías ampliar un poco más la información del algoritmo o software que usaron para realizar el análisis? Se han utilizado varios algoritmos, todos ellos más o menos se engloban hoy bajo el término general de inteligencia artificial y fundamentalmente se refieren a tres técnicas principales. Una es lo que se conoce como procesamiento de lenguaje natural, que es lo que nos da todas estas frecuencias, también da lo que se llaman bigramas, es decir, por ejemplo, deme todas las palabras que aparecen junto a la palabra paz, o los trigramas, deme todas las palabras que están antes y después de paz, para entender cuál es el contexto en que una palabra aparece. El procesamiento del lenguaje natural tiene muchas otras posibilidades, pero para resumir, esta sería una de ellas. La segunda es la extracción de tópicos, que fundamentalmente utiliza dos algoritmos de una librería que se llama Back2Word y que tienen que ver y que se describen respectivamente con el Latent Allocation y el Hierarchical Allocation of Meanings. Lo que hace es buscar a través de las estructuras semánticas y sintácticas de textos, que normalmente tienen que ser grandes para poder detectar patrones, los temas que más se repiten en determinadas articulaciones y los devuelven de manera agrupada. Esas, digamos, serían las dos técnicas principales que hemos utilizado. Bueno, una última entonces. Los medios en los que se ha ventilado la mayoría de este tema son las redes y medios de comunicación, que son escenarios de manipulación. ¿Qué nos puede decir de esto? Yo no estoy tan seguro de que sean solo escenarios de manipulación y tampoco estoy tan seguro de que la gente solo hable de esto en medios sociales. Creo que tenemos una persona pública para los medios sociales que hace determinadas cosas y cuya dinámica general ha provocado, sobre todo en los últimos 2 años, algunas desviaciones claras, no solo en Colombia, en casi todos los países del mundo, respecto a los principios básicos de comunicación, de intervención política en democracia, pero también son lugares de expresión de mucha gente que de otra manera no podría participar en este tipo de debates o hablar con mucha otra gente. Yo le doy más crédito a la gente. Sé que hay manipulaciones, sé que hay bots, sé que hay cuentas falsas, pero creo que la gente, sobre todo la gente más joven, tiene cierto criterio y que todavía la participación es fundamentalmente honesta.
de la mayoría de la gente. No niego que hay manipulación, nosotros la hemos estudiado también, pero no creo que sea lo mayoritario, ni prohibiría las redes sociales por ese prejuicio, porque creo que el daño que haría a la comunicación social y política sería mucho mayor. Por otra parte, yo creo que ahí, y era uno de los temas fundamentales que quería resaltar, hay muchos otros ámbitos de discusión sobre ese tema que están cerca de uno mismo. Están en las familias, están en los grupos de trabajo, en los amigos, y están ahí y hay que prestarles atención. Y tienen que salir también y emerger un poco a la superficie de la vida pública. Y creo que eso es lo fundamental, que no sea solo, digamos, los medios tradicionales o los políticos a través de esos medios y de las redes sociales los que dominen el discurso acerca de qué quiere decir la paz, qué quiere decir el futuro de Colombia, qué quiere decir quiénes somos nosotros como personas, que al fin y al cabo es lo que estamos discutiendo. Desde el Facebook Live, los mediadores que hacen parte de esta red La Paz se toma la palabra, pregunta Lady Posada Sánchez, ¿cómo los comunicadores podemos contribuir positivamente al diálogo y a la enseñanza de conceptos del posconflicto y sus consecuencias? Yo creo que hay que hacer fundamentalmente dos cosas. Hay que crear espacios de diálogo que permitan el intercambio de significados y segundo, hay que escuchar. El problema fundamental, creo, de las sociedades actuales es nuestra incapacidad para escuchar. Escuchar lo que tienen que decir los otros, no solo escuchar lo que confirma lo que nosotros pensamos. De ahí la importancia de entender el significado como un proceso intersubjetivo. Hay que escuchar a los otros y escuchar mucho y escuchar hasta cansarte y darte cuenta de que no tienes que decir nada. Y entonces empezarás a entender a lo mejor lo que está ocurriendo. Para mí en los últimos años ha sido una de las mayores lecciones de estar en contacto con algunos grupos con los que colaboro de origen indígena en Canadá, como los Anishinaabe. El principio fundamental de la relación con los Anishinaabe es que uno llega a ellos a escuchar. Y cuando te canses de escuchar, a lo mejor te dirán que has entendido algo. Y es escuchar a los otros y es escuchar la tierra, ellos dicen. Lo más difícil, lo que estamos perdiendo es que no sabemos escuchar la tierra, la naturaleza, lo que está a nuestro alrededor. Creo que eso es lo fundamental. ¿Coincide la percepción de los niños y jóvenes y su forma de configurar el lenguaje y la forma como nombran e imaginan la paz frente a la de los adultos? La de los adultos normales es muy similar, la de los adultos políticos es muy diferente. Son como otra raza. Están realmente en otro mundo. Lo que pasa es que estamos mucho más expuestos a ello porque están todo el tiempo en los medios de comunicación. Pero no creo que si tuviéramos la posibilidad de tener todo el lenguaje producido por todo el mundo, creo que el 90% coincidiría y sería muy cercano a lo que hemos visto en los niños y en los adultos normales y no en los de los políticos. Tengo esa intuición, pero no tengo datos para comprobarlo. ¿Identificaron tendencias en jóvenes o mujeres o grupos sociales específicos además de los niños? No en este caso. En Hechos de Paz sí hicimos algún análisis basado en el género, pero no era una de las cuestiones que preguntábamos, entonces teníamos que averiguarlo a partir del nombre propio. Y no varían fundamentalmente en exceso las preocupaciones. Quizás haya un poco más, y esto es un ámbito de insistencia creo que en todos los países, haya una mucha mayor sensibilidad para lo pacífico y lo cordial y el diálogo en las mujeres que los hombres, sobre todo en los hombres jóvenes que tienen cierta tendencia a creer que se pueden resolver las cosas violentamente, aunque sea en la violencia inmediata de sus relaciones personales y sociales. Ese es otro ámbito, no solo en Colombia, en todo el mundo, al que hay que prestarle muchísima atención. Preguntan dónde se puede conseguir la investigación, dónde se puede revisar la investigación. No hemos publicado nada todavía, pero en un par de semanas al menos esta charla podrán verla en YouTube, en el canal del proyecto, en el Banco de la República. Y esperamos en los próximos meses poder articularla en forma de texto, que estaría disponible también en las páginas del proyecto. Bueno, entonces ahora sí voy a hacer la última pregunta que me acaba de llegar. Los imaginarios de violencia expresados en el lenguaje cotidianamente crean entornos en donde la paz se hace un reto mucho más difícil. ¿Cómo se pueden reemplazar estas expresiones violentas cotidianas tan arraigadas a la cultura colombiana? Exponiendo a esas personas a otros modelos lingüísticos, haciéndoles ver y experimentar
que se puede decir lo mismo de otra manera y que la solución no es solamente una manifestación lingüística específica. De nuevo, los círculos de conversación, el mantenimiento del diálogo abierto es importante por la creación del lenguaje común, pero sobre todo es importante por la creación de modelos de comportamiento lingüístico a los cuales se puedan acercar los jóvenes para asumirlos como propios. Piensen que, por más que seamos animales racionales, el principio fundamental de la construcción de la sociedad humana sigue siendo el principio de imitación. Y hacemos lo que vemos. Hacemos lo que vemos en casa, hacemos lo que vemos alrededor, y eso lo sabemos sobre todo los que nos hemos movido de casa. Porque por más que hayamos renegado de nuestras benditas madres y padres, lo primero que hace uno cuando se ve sin saber qué hacer es lo que ha estado maldiciendo que hacían sus padres y su madre durante todos los años para poder sobrevivir a la hora de comer, de organizar la casa, de relacionarse con la gente. Y eso se agudiza mucho más conforme te alejas de tu casa, sea a otra provincia, a otra ciudad, a otra parte del país, y muchísimo más ya de forma absolutamente inconsciente cuando te vas a otro país. E incluso la lengua te falla, no es tu lengua. Te agarras a lo que has aprendido sin darte cuenta y lo imitas. Por eso es tan importante crear esos modelos positivos de comportamiento lingüístico. Y es algo, entre comillas, tan sencillo como la lengua, algo que todos tenemos y algo que todos sabemos hacer. No sé si el maestro quería, por favor. Sí. Buenas tardes. Gracias, profesor, por cederme este espacio, porque de alguna manera yo comparto con ustedes la investigación yo dije ayer que me declaraba un investigador social autodidacta, víctima de la violencia, y en ese sentido he llevado una investigación de más de 10 años acá en Bogotá, en esta biblioteca, acerca de los significados de la palabra, el conflicto, como que nos corresponde a nosotros las víctimas, óigese bien, averiguar qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Una pregunta que le entendía, profesor, usted ¿cuántas veces encontró la palabra, por ejemplo, enemigo y adversario? Porque no es lo mismo, oído con eso, no es lo mismo llamar a la gente que estuvo en la guerrilla enemigo, en estos momentos de paz, seguirlo llamando enemigo, hay que llamarlo adversario. No se utiliza prácticamente en ningún caso enemigo o adversario en las negociaciones. Se utiliza nosotros y se utilizan las palabras los representantes o plenipotenciarios de las FARC, EP y del gobierno. Las negociaciones se llevaron a cabo con muchísima dignidad y muchísimo respeto por las dos partes desde el principio. Bueno, pues muchas gracias, Juan Luis. Gracias también a todos ustedes por haber asistido. La conferencia la pueden ver en el canal de YouTube de Banrep Cultural, así como todas las conferencias que tenemos en este centro de eventos, y los invito también a visitar la página web del proyecto Paz. La Paz se toma la palabra.